Desarrollo del sistema urogenital. El sistema urogenital proviene prácticamente en su totalidad de la hoja del mesoderma intermedio. Sin embargo, para fines didácticos, vamos a tratarlos de manera separada. La primera parte, desarrollo urinario, y la segunda, desarrollo genital. Así es que vamos con el desarrollo del sistema urinario. Si observamos un modelo de un embrión de tercera semana, podemos ver claramente sus tres capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir del mesodermo intermedio se va a desarrollar prácticamente todo el aparato urinario, y lo tenemos ahí demarcado en estas esferas verdes, y mientras el resto del embrión simultáneamente está formando otra serie de estructuras. Se formarán entonces, a partir del mesodermo intermedio, tres tipos de riñones para desarrollar el aparato urinario definitivo. El pronefro corresponde a un riñón de tipo vestigial, rudimentario, y que no es funcional en los mamíferos y específicamente en la especie humana. El mesonefro, en tanto, es un riñón intermedio y que funciona durante un tiempo. Y por último, el metanefro, conocido como riñón permanente. A partir de ese mesodermo intermedio, entonces se desarrollará el sistema o aparato urinario, y que estará compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Durante la cuarta semana, el mesodermo intermedio irá sufriendo una metamorfosis para dar lugar en primer término al pronefros, que se inicia en la cuarta semana y termina también en esa cuarta semana. A medida que se va degradando este riñón pronéfrico, comienza a desarrollarse el mesonefro como un bloque, una columna bastante sólida de mesodermo intermedio mesonéfrico. Pero también, en la medida que va desarrollándose hacia caudal, en las partes más cefálicas va degradándose. A la quinta semana comienza a desarrollarse el metanefros o riñón definitivo, que aparece aquí en color negro, mientras las partes anteriores del mesodermo están en franca regresión. Junto a esa masa de mesodermo intermedio que forman los tres riñones, va siendo acompañado también, originado por el mesodermo intermedio, de un conducto. Veremos ello en poco más de detalle en las próximas diapositivas. A inicios de la cuarta semana se desarrolla el riñón primitivo, conocido como pronefros, y que está constituido básicamente por 7 a 10 grupos de células, donde en su interior se van a desarrollar unos túbulos. Si nosotros podemos hacer un corte transversal a uno de estos macizos celulares, lo que vamos a observar que en su interior está constituido por unas vesículas que se denominan túbulos pronéfricos y que se van a contactar con un conducto paralelo que se desarrolla y que lo conocemos como conducto de Wolff. Sin embargo, este riñón no tiene mayor funcionalidad en los mamíferos y por lo tanto mucho menos en la especie humana. Antes de que termine la cuarta semana ha desaparecido cualquier vestigio que pudiese haber de este sistema pronéfrico. Conforme va desapareciendo el pronefros, comienza también a desarrollarse el mesonefros, que corresponde a esta estructura larga, grande, conspicua, y que va a tener cierta funcionalidad en el ser humano. Va acompañado de este conducto de Wolff que mostrábamos en la formación del pronefro, y que además de conducto de Wolff podemos denominarlo
conducto mesonéfrico. Si hacemos un corte aquí de tipo sagital, podemos ver que también en su interior el mesonefro desarrolla un sistema de túbulos y vesículas que se contactan con el conducto de Wolf. Estos túbulos mesonéfricos van a desarrollarse con mayor rapidez y mayor especialidad que el anterior. El conducto mesonéfrico, los conductos mesonéfricos, desembocan en la cloaca, que es una región común tanto para el sistema digestivo como la parte urinaria. Si observamos una serie de cortes transversales del desarrollo del mesonefro, veremos que, al igual que en el pronefro, se forman unas vesículas mesonéfricas que se contactan con el conducto de Wolf, ¿cierto? Que a esta altura podemos llamarlo también conducto mesonéfrico, y que rápidamente van a comenzar a elongarse para llegar a encerrar a un ovillo capilar que corresponde al glomérulo. Este túbulo mesonéfrico encerrando al glomérulo originará lo que se denomina cápsula de Bowman, que corresponderá al corpúsculo renal. Este mesonefro es de tipo funcional y es un riñón de tipo transitorio en la especie humana. Es importante señalar también que durante la formación del mesonefro, llegando casi a la sexta semana, se va a desarrollar otro conducto paralelo al conducto de Wolf o conducto mesonéfrico, denominado conducto de Miller o conducto paramesonéfrico, y que tendrá una importancia vital en el desarrollo de la parte genital del sistema urogenital, y que veremos un poco más adelante. El metanefros inicia su desarrollo a la quinta semana, formado por mesodermo de tipo intermedio en la parte más posterior de este desarrollo, y su sistema excretor tiene un origen muy similar al que vimos en pronefros y mesonefros. Sin embargo, el sistema colector difiere bastante. Es mucho más especializado y, como dije, corresponde a la formación del riñón definitivo. A partir del conducto de Wolf, llamado también conducto mesonéfrico, hay un segmento previo a la llegada a la cloaca, que, como mencionábamos, es un sistema común para la parte urogenital y digestiva. Hay una zona desde la cual saldrá una yema, un brote, una germinación o evaginación, ¿cierto?, que aparece aquí en amarillo y que se introduce en la parte del mesodermo intermedio, que se va a desarrollar como el metanefros, y si lo vemos acá, lo que hace es bifurcarse y formar en primer término la denominada pelvis primitiva. A partir de los extremos de estas yemas que entraron, se van a desarrollar varias órdenes de bifurcaciones y corresponden a los cálices mayores y luego a los cálices menores, a medida que se van bifurcando, dicotomizando, hasta llegar a un término en que cada uno de estos cálices menores, estos deditos que aparecen aquí, en cada uno de ellos va a formarse un sinnúmero de túbulos que corresponderán a los túbulos colectores y formarán la pirámide de túbulos colectores. Lo que era este conducto de Wolf, que se formó como una yema, se va a transformar ahora en el uréter. De esa manera tenemos conformado lo que se denomina la parte colectora del riñón. Si podemos observar, ¿cierto?, algunos términos, nos va a quedar bastante más claro. Como recordatorio, entonces, decimos que del brote o de la yema ureteral se formarán uréter, pelvis, cálices mayores y menores y los túbulos colectores. Todo eso corresponde al sistema colector.
Con respecto al sistema excretor, podemos ver que esta pirámide que veíamos en la diapositiva anterior de túbulos colectores va a llegar a este tejido del mesodermo intermedio que se está desarrollando como blastema o masa del riñón definitivo, ¿cierto? Y va a hacer contacto con una vesícula, así como lo hacía el mesonefro y el pronefro, y al hacer contacto con esa vesícula renal se va a desarrollar también un túbulo serpenteante que va a ir a buscar también al ovillo vascular que corresponde al glomérulo, lo va a encerrar, va a formar la cápsula de Bowman y van a formar junto a esto y los túbulos que llegaron todo lo que se denomina nefrona. Es el corpúsculo renal más los túbulos que van a formar, por un lado, lo que se denomina túbulo contorneado proximal con respecto al glomérulo, ¿cierto? Una asa de Henle y un túbulo contorneado distal. Es lo que se conoce como nefrón. De manera que, si resumimos, la parte del blastema metanéfrico está conformada por el glomérulo, por la cápsula de Bowman, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Luego de eso se contacta con la parte colectora, pero todo esto que estoy mostrando aquí corresponde a la parte de excretora del riñón. Todo eso lo conocemos como nefrón o nefrona si quiere, y es el sistema excretor del riñón. De esta manera se constituye el riñón definitivo, el metanefro, tal como ustedes lo conocen, ¿cierto? Y delimitándonos solo a la parte embriológica, diremos que el riñón se origina, por un lado, de la yema ureteral, que salió desde el conducto de Wolff, ¿cierto? Y va a desarrollar el sistema colector. Y por otro lado, el mesoderma metanéfrico o blastema, que era esa masa que aparecía de color negro, ¿cierto? Y eso corresponde al sistema colector. El sistema de tipo colector, entonces, está formado por ese brote ureteral que se va a transformar en uréter, pelvis renal, cálices mayores, cálices menores y túbulos colectores. Por otro lado, el mesoderma metanéfrico, que es el sistema excretor, va a estar constituido por el blastema metanéfrico, los glomérulos, la cápsula de Bowman, los túbulos contorneados distal, el asa de Henle, el túbulo contorneado proximal. Sistema urogenital, segunda parte, desarrollo genital. Para hablar del sistema genital y luego sistema urogenital, es preciso que antes nos aboquemos o nos especifiquemos en el desarrollo de la gónada. La gónada se forma en el embrión a partir de la quinta semana. ¿De qué manera? Si tenemos a este embrión de 4 semanas, podemos ver que bajo este embrión está el saco vitelino. Desde la pared posterior del saco vitelino hay unas células que tienen capacidad migratoria y que se denominan células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales, en un momento dado, en la 4ª semana, van a comenzar a migrar desde el saco vitelino, se van a meter por una estructura denominada alantoides, luego por el tubo digestivo, el intestino posterior, por el espesor de la pared, no por el interior, no por el lumen del tubo, ¿cierto? Por el espesor de la pared, y van a llegar hasta desde donde está colgando el tubo digestivo, que corresponde a lo que conocemos como mesenterio. Este mesenterio va a permitir que estas células suban y se vayan al lugar donde se está desarrollando el mesonefros,
lo podemos ver aquí un poco más esquemáticamente, ¿sí?, donde se está formando el mesonefro, mientras se está desarrollando esa parte urinaria, las células germinales primordiales llegan y se meten en la parte ventromedial, o sea, por debajo y al medio de lo que es el mesonefro. En ese lugar del mesonefro se va a desarrollar la gónada de tipo indiferenciada en un primer momento. Las células germinales primordiales entonces migrarán desde el saco vitelino hasta llegar a la pared ventromedial del mesonefro y de esa manera podrán colonizar lo que es el mesonefro que está en desarrollo y formar un engrosamiento en su parte ventromedial. Esta parte ventromedial va a desarrollarse como gónada. Las células germinales son las precursoras de los ovocitos y los espermatozoides, ya sea XX o XY, respectivamente. Queda entonces determinado el sexo desde un primer momento, es decir, de acuerdo al tipo de espermatozoide que fecunde a un ovocito, determinará el sexo de ese individuo. Esto es, todos los ovocitos tienen una carga 23X como célula haploide. En tanto, los espermatozoides pueden ser 23X o 23Y, de acuerdo al resultado de la meiosis. De manera que, si un espermatozoide X fecunda a un ovocito 23X, dará como resultado un individuo de sexo femenino. Y si un espermatozoide Y fecunda a un 23X, siempre la mujer 23X, dará como resultado a un individuo de sexo masculino. Eso es bastante consabido, demostrado desde hace muchas décadas. Y todo parece estar muy claro. Sin embargo, siempre hay algún pero en este desarrollo de la vida. Lo que sucede es lo siguiente. Las primeras 6 semanas de edad gestacional, el sistema urogenital se desarrolla, como ya lo hemos dicho, en la parte ventromedial del mesonefro de manera indiferente, independiente si la fecundación fue 44XX o 44XY. Terminada la 6ª semana, el cromosoma X trae en sus brazos cortos un gen que codificará en su momento, terminada esa semana, para poder determinar la formación de la gónada masculina. A ese gen se le conoce como SRY, Sex Region Y, o sea, el gen determinante de la región sexual. Este gen está ligado al cromosoma Y y se encuentra, por lo tanto, solamente en el cromosoma Y. Pero no basta simplemente con tener un cariotipo 46XY, porque el cromosoma Y podría no tener ese gen SRY y por lo tanto no codificar la proteína que se denomina TDF, factor determinante testicular, o podría codificarse de manera errada. En ese entonces va a ocurrir alguna alteración de diverso grado en el desarrollo del sistema genital masculino. Como mencionado,
SRI significa región determinante del sexo en el cromosoma Y. Y TDF es la proteína que es codificada gracias a la influencia de ese gen SRI y que significa el factor determinante del desarrollo testicular. De esta forma, la gónada, en caso de que esté todo funcionando bien, va a determinar el desarrollo genital diferenciado. Y hasta ahí todo bien. Sin embargo, dirán ustedes, ¿cuál es entonces el gen en el cromosoma X que determina que la gónada se diferencie hacia un sistema o un aparato reproductor femenino? Lamentablemente, no existe ese gen, ni menos ese factor, lo cual puede traer algunas controversias de tipo feministas y machistas, ¿cierto? Y que no es el caso discutir. Pero lo que ocurre es lo siguiente, aunque pueda sonar un poco sexista. Hasta la 6ª semana de edad, el embrión se mantiene en un estado bipotencial. Eso significa que no es posible distinguir en la gónada hacia qué tipo de órganos reproductores se diferenciarán. En la 7ª semana, si es que existe el gen SRI, determinará que la gónada forme en su médula, en su centro, el testículo, y el resto se formará como un tejido hialino. Por otro lado, las hormonas antimilerianas que se forman gracias a la presencia de SRI determinarán que se degrade, se desaparezca el conducto paramesonéfrico o conducto de Miller. También los testículos rápidamente comenzarán a formar testosterona, lo que hará que el conducto de Wolff se diferencie hacia vesículas seminales, vasos deferentes, epidídimo. Y además se formará una hormona denominada dihidrotestosterona que controlará el progreso de la próstata y posteriormente la formación de los órganos reproductores masculinos. Por otro lado, si es que no existe ese gen SRI, la gónada se desarrollará en su corteza hacia ovario. Además, como no habrá testosterona, permitirá que los conductos de Wolff comiencen a desaparecer, a degenerar. Y la ausencia de ese SRI también hará que los conductos de Miller o conductos paramesonéfricos se conviertan en trompas de falopio en el útero y en el tercio superior de la vagina. De esta forma, hasta la 6ª semana, el embrión permanece en etapa indiferenciada o bipotencial. Si hay SRI, sus órganos reproductores se desarrollarán como masculinos. Si no hay SRI, se dispondrán como órganos reproductores femeninos. Externamente, el embrión también presenta las primeras semanas un tubérculo genital que está constituido para los dos sexos en forma indiferente por esta estructura que podemos diferenciar en tubérculo genital, pliegues uretrales y tumefacciones labioescrotales. Una vez que se ha diferenciado los órganos reproductores internos, las gónadas, por efecto de la presencia o ausencia del SRI, se va a comenzar a diferenciar la parte de los genitales externos. De esta manera, es bastante simple observar este diagrama
donde vemos que lo que corresponde al tubérculo genital en el hombre se va a desarrollar como el glande del pene. En el caso de la mujer va a ser el glande del clítoris. La parte correspondiente a los pliegues uretrales van a corresponder en el hombre al cuerpo del pene, al falo, que se va a ir estirando, elongando. En el caso de la mujer se va a transformar en los labios menores. Por otra parte, las pliegues que están externamente, que corresponden a los denominados tumefacciones labios escrotales, se van a desarrollar en el hombre como la bolsa escrotal y en la mujer como los labios mayores. Bueno, muchas gracias.